Soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, qué gusto saludarte el día de hoy aquí en Café para el Alma. Me gustaría hablarte del amor de Dios. Y fíjate que hay una historia que nos habla mucho en relación al amor de Dios en la Biblia. Esa historia la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 15. Mira lo que te voy a leer. Dice la palabra del Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, vemos en esta historia la historia de un padre y 2 hijos. Y esto nos habla acerca, o nos puede enseñar acerca de lo que un hijo es capaz de hacer, que a veces el padre no lo puede ver o no lo puede dimensionar. A veces no puedes tener mente para pensar que un hijo es capaz de robar. No puedes tener mente para pensar que un hijo es capaz de defraudarte. A veces no puede caber en tu cabeza que un hijo que tú has formado, que tú has desarrollado, que tú has
dado muchas cosas por él, es capaz de irse de la casa. Como también si nos ponemos a pensar por el otro lado, no podemos a veces dimensionar lo que un papá es capaz de hacer. Y en esta historia vemos esas dos facetas, lo que un hijo es capaz de hacer y también lo que un padre, de acuerdo a la paternidad que Dios nos muestra en su palabra, es capaz de hacer. No un padre terrenal, porque pues a veces muchos de nosotros tenemos una idea de lo que un padre terrenal es capaz de hacer, pero cuando nos vamos a la Biblia nos enseña cómo es la paternidad que Dios ha diseñado y que proviene de su corazón y lo que Él es capaz de hacer. Y bueno, pues en esta historia encontramos a un hijo pidiéndole a su papá pues que le dé su herencia. Y esto nos habla acerca de un padre proveedor. Y si lo relacionamos esta historia a Dios, pues vemos a un Dios proveedor. Y en este sentido del padre proveedor, vemos que el padre se esforzó demasiado para procurar que a sus hijos no les faltara nada. Vemos que el padre de alguna forma trabajaba y laboraba para que se suplieran las necesidades en casa de comida, de alimento. De hecho, en esta historia vemos que no solamente el padre tenía la capacidad de proveer las necesidades elementales de un hijo, sino que este padre fue más allá, dado que este padre les ofrecía ciertos beneficios, les ofrecía ciertas comodidades, como vemos ahí que tenía jornaleros a su servicio, había sirvientes al servicio de estos muchachos. Y bueno, esto nos habla acerca de que ellos tenían cierta comodidad que a lo mejor como hijos los hacía vivir despreocupados del día a día. Ellos no sabían lo que era esforzarse por ciertas cosas, no sabían lo que era el valor que tenían que llegara a su casa ciertas cosas, porque lo tenían todo al alcance de su mano, todo lo tenían. En esta vida que nos habla esta historia no hay un reflejo de carencias o necesidades, no lo hay. Vemos una historia donde se nos expone que este padre era un padre proveedor, era un padre que poseía los atributos de proveer para su casa y no había ni carencias ni dificultades en su hogar. Por eso es que este muchacho, el hijo menor, se atrevió a pedirle a su padre que le diera la parte de su herencia que le correspondía. Ojo, cuando hablamos de herencia, hablamos de alguien que ya se murió. Pero en este caso, imagínate el impacto que el padre tuvo cuando el hijo le estaba demandando su herencia y el padre todavía no moría. Entonces, ellos tenían la libertad, tenían la confianza de acercarse a su padre porque sabían que su padre los iba a escuchar y de alguna forma iba a atender su necesidad. Esto nos pasa también con Dios. Nosotros nos acercamos a Dios a pedirle ciertas cosas porque no es algo malo. No es algo malo que tú y yo podamos acercarnos a Dios a pedirle ciertas cosas que necesitamos. La Biblia, es más, nos dice, pidan y se os dará. Nos invita a eso en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. También hay un versículo en la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios que hace poner su sol sobre buenos y malos. Tenemos un Dios que hace llover sobre justos y pecadores. También podemos decir que todos respiramos el aire
seamos buenos o malos, gracias a la bondad de Dios, gracias a la misericordia de Dios que Él provee para nosotros hasta el día de ahora. Tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre proveedor, ¿sí? Cabe señalar que este joven pidió la herencia siendo el menor y el padre, por supuesto, que le dice la Biblia que le repartió sus bienes a ambos, a los dos. Hubo uno que tuvo el atrevimiento de pedírselo, hubo otro que no lo hizo, pero el padre les repartió sus bienes a ambos. Esto nos habla de que Dios reparte a buenos y a malos. Esto nos habla acerca de que Dios es misericordioso con todos y es un Padre que respeta nuestras decisiones. En esta historia vemos un Padre que respetó lo que el Hijo le estaba pidiendo. Sabes que la Biblia nos narra que una vez que el Hijo obtuvo la herencia, pues le dijo al papá que se iba a ir lejos, se fue lejos, a una provincia apartada, y en ese lugar desperdició todo lo que había recibido de su padre, todo, absolutamente todo. El padre de familia quizás pudo haberlo detenido, el padre de familia quizás pudo haber enviado a sus sirvientes, pudo haber enviado a la gente que tenía bajo su autoridad, como los jornaleros o personas que trabajaban para él, para que fueran a buscar a su hijo, pero no lo hizo, porque esto nos revela que este padre tenía la capacidad de respetar las decisiones de su hijo. Y esto nos habla acerca de lo que Dios hace con nosotros. Él respeta nuestras decisiones. Él no le negó a su hijo nada, aún sabiendo que su hijo lo podía abandonar. No lo hizo. Él le proveyó lo que le pidió y respetó sus decisiones. Mira, la Biblia dice algo muy cierto, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno de nosotros tomó su propio camino. Aún así, a veces nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole, buscándolo, buscando una parte de sus promesas, buscando que nos dé un regalo, que nos otorgue una respuesta en nuestra vida. Y cuando nos otorga la respuesta, ¿qué crees que sucede en muchas ocasiones? Nos descarriamos, nos volvemos a ir, tomamos cada uno de nosotros nuestro camino y no respetamos lo que Él hizo con nosotros. No permanecemos. Esto habla acerca de una decisión voluntaria. El hijo voluntariamente decidió no continuar con su papá. Y vemos a un padre, Dios, respetando su decisión. Bueno, pues esto, aunque lo traslademos al día de hoy, pensemos que lo podemos hacer las veces que nosotros querramos con Dios. Nosotros podemos acudir a Dios, Dios nos puede dar una respuesta, nos puede dar una sanidad, nos puede dar un milagro, nos puede proveer para nuestras deudas, nos puede sacar de un apuro, y aún así, teniéndolo, podemos abandonarlo después. Y esto quiero decirte que no es algo muy bueno, porque habla de la actitud de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón en relación con Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? A veces lo buscamos por ese tipo de cosas solamente, y una vez que las tenemos decidimos irnos. Bueno, entonces eso habla acerca de nuestro corazón con Dios. Y sabes una cosa, esto también es malo, porque una vez que nosotros nos vayamos, tal vez nos pase lo que al hijo pródigo, nos cueste trabajo regresar a casa. A este joven no se le negó su herencia,
Y una vez que tuvo su herencia y fue poseedor de ella, abandonó el camino de su padre, tomó su propia rienda, tomó su propio camino, hizo lo que quiso, desperdició todo en cuanto tenía. Y la historia bíblica nos dice que empezó a trabajar con una persona que en un lugar donde se apacentaban cerdos. Estando ahí, pues era vergonzoso para él estar en esa condición, jamás había trabajado y ahora lo estaba haciendo con cerdos. Los cerdos en la Biblia representan algo sucio, algo que no es agradable para los judíos, algo inmundo. Él estaba ahí entre la inmundicia. La Biblia nos dice que entonces empezó a recordar que en la casa de su padre aún los jornaleros comían del pan, o sea que se les daba una porción de pan, pero ahí donde él se encontraba, él anhelaba comer del alimento de los cerdos, del desperdicio que dejaban esos animales. Imagínate en qué condición había caído para que él se encontrara de esta forma. Quiero decirte que a veces nosotros podemos encontrarnos en esta condición. Empezamos a recordar, oye, es que allá en los caminos que estaba con Dios estaba mejor. Es que yo me acuerdo que la paz, la seguridad que Dios me había dado era mejor que ahora, como estoy, como me encuentro, en qué estado me encuentro hoy. Y sabes una cosa, a veces nos cuesta trabajo tomar una decisión. A este joven le estaba costando trabajo tomar una decisión. Ya había reconsiderado sus caminos y había considerado que había hecho las cosas mal, pero ¿cómo regresar a casa? ¿Cómo volver al camino que había dejado? ¿Con qué cara? Y tenía que tomar una decisión. La Biblia nos dice que entonces él volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre, pediré perdón y le diré que me reciba como uno de sus jornaleros. Pero quiero decirte algo, en la mente de Dios no hay jornaleros. En la mente del Padre que tenemos, nuestro Padre Dios, hay hijos, no jornaleros. En la mente de este hombre estaba regresar como un jornalero, pero en la mente de un padre y de nuestro Padre Dios estaba recibirle como hijo, no como jornalero. Esto nos enseña algo acerca de la paternidad. La paternidad terrenal está muy dañada. Él esperaba que su padre terrenal le dijera, lárgate, te equivocaste, la regaste, no eres merecedor de estar aquí. Ahora sí vienes a verme la cara después de que hiciste lo que quisiste. Yo te desconozco como hijo. Eso era lo que él esperaba. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos muy en cuenta las formas de este mundo, la manera de pensar en este mundo, pero hoy quiero decirte que la manera de pensar de Dios rebasa nuestra humanidad. Él nos perdona, Él nos abriga como hijos. Dice la Biblia que le puso vestiduras nuevas, lo perdonó. Después le puso las vestiduras, después le puso un anillo, después le puso un calzado y después el Padre se regocijó. Y quiero decirte que Él nos perdona y nos recibe como hijos. Ven, si tú has estado caminando como jornalera, ven y acércate nuevamente porque Él te va a perdonar y te va a dar el lugar de hijo. Deja que Él te ponga sus vestiduras. Cuando le quitó las vestiduras a este joven que traía, le estaba quitando su inmundicia y su pecado para ponerle las vestiduras de la gracia, para poderle poner las vestiduras del perdón. Y luego le pone el anillo, y el anillo es un símbolo de autoridad que no tenían los jornaleros, solamente tenían los hijos. Le puso un calzado, y esto nos habla acerca de que Dios nos hace andar por un camino diferente. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Quiero decirte que hay caminos que Dios ha destinado
para tu vida, que tal vez todavía no los has podido caminar. Deja que Él te ponga su calzado. Deja que en ti se cumpla el Salmo 23 que dice que por lugares de delicados pastos te hará andar. Y también deja que el Padre se regocije una vez que tú decidas regresar a casa. Bendigo tu vida y te esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Puedes decir fuerte, yo creo. Amén. ¡Hey! Podemos levantarnos. Me levanto a profetizar, estoy creyendo y que pronto vendrá avivamiento. A este lugar estoy viendo y que los huesos cobrando vida están y los muertos se levantarán. Ya la tumba han dejado atrás, yo lo creo. ¡Vamos! Yo creo. Yo creo en sanidades, yo lo creo, vamos, yo creo en avivamiento, creo en libertad, creo en tu venida, estoy seguro que pronto lo harás. ¿Alguien puede gritar? Nos levantamos a profetizar en el nombre de Jesús. Me levanto a profetizar, estoy creyendo y que pronto vendrá avivamiento. A este lugar estoy viendo y que los huesos cobrando vida están y los muertos y se levantarán. Ya la tumba han dejado atrás, yo lo creo. Vamos, yo creo en milagros, yo creo en prodigios, yo creo, yo lo creo, yo creo en avivamiento, yo creo en libertad, yo creo en tu venida, estoy seguro. Yo creo en sanidades, yo lo creo. Yo creo en avivamiento, creo en libertad, yo creo en tu venida, estoy seguro que pronto lo hará. Arriba, arriba, arriba. Estoy seguro que pronto lo harás. Amén. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo.
Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes.